I got a question for you, Tank. At 147, how does a fight with you and Terrence Crawford look? Damn. 147. Shit, if I 147. tap that chin, you know he going to sleep. I already know. I already know But he he ain't is. got no chance. I already know he is. He said no chance. I got round 5. Shit, I got round 6. We'll go with that. I'm gonna put my money around 6 then. Hey, what's up, what's up, what's up? Bueno, ese que acaban de escuchar ahí es ni más ni menos que mi queridísimo Gervonta Tank Davis. No sé qué pinche podcast es este, pero estaba haciendo una entrevista donde le preguntaron acerca de una posible pelea entre él y Terence Crawford. Como saben, Terence Crawford obviamente viene de ganarle a Errol Spence Jr. en lo que era considerada la pelea más grande del boxeo en este momento. Y Gervonta Tank Davis rápidamente respondió que si él se enfrentara a Terence Crawford en el peso de las 147 libras, él noquearía fácilmente a Terence Crawford, que él podría noquear de una manera fácil a Terence Crawford en 6 rounds. Primero que nada, debo decir que Gervonta Tank Davis es uno de mis peleadores favoritos, pero es uno de mis peleadores favoritos en el peso de las 135 libras, no en el peso de las 147 libras, que nunca ha peleado en esa categoría. Él lo más que ha peleado han sido en 140 libras. Y ha peleado en 140 libras y ya sabemos ahora que le puso cláusula de rehidratación a un peleador como lo es Mario Barrios. Así que ¿qué te puedes esperar en una posible pelea entre Gervonta Tank Davis y Terence Crawford? Él jamás pudiera enfrentarse a Terence Crawford, porque si le puso cláusula de rehidratación a un peleador como lo es Mario Barrios y a un peleador como lo es Ryan García, ¿qué te puedes esperar de una posible pelea entre él y un peleador como lo es Terence Crawford? Es una pelea que simplemente no se podría dar. Y si se llegase a dar, obviamente Gervonta Tank Davis en esta pelea no tiene chance, porque Terence Crawford es un peleador sumamente fuerte. Es un peleador que pega bastante fuerte, muy técnico. Y Gervonta Davis obviamente nunca se ha enfrentado a un peleador de ese calibre. Hay que recordar también que más allá de que Gervonta Tank Davis es uno de mis peleadores favoritos, Gervonta Tank Davis es un peleador que nunca se ha enfrentado a lo mejor de lo mejor en el peso de las 135 libras. No lo hizo tampoco en el peso de las 130 libras. En el peso de las 130 libras, por muchos años, es muy bien sabido y muy conocido que Gervonta Tank Davis evitó a toda costa a un Vasily Lomachenko. Un Vasily Lomachenko que estaba en su momento. Hace 5 años, Gervonta Tank Davis se cansó de sacarle la vuelta a un peleador como lo es Vasily Lomachenko. ¿Quién no recuerda las conferencias de prensa donde salía Floyd Mayweather a poner esa excusa diciendo que Vasily Lomachenko era un peleador ya viejo y que ellos no necesitaban de Vasily Lomachenko? En ese momento Vasily Lomachenko tenía solamente 29 años y Gervonta Davis obviamente era un peleador joven, un peleador que iniciaba su carrera. Ya había sido campeón derrotando al Sniper Pedraza, pero ellos evitaron a toda costa a Vasily Lomachenko, poniendo la excusa de que Vasily Lomachenko ya era un peleador viejo, cuando obviamente hace 5 años Vasily Lomachenko para nada era un peleador viejo. La última gran victoria que yo recuerdo de Gervonta Tank Davis es esa victoria precisamente ante el Sniper Pedraza. En ese momento el Sniper Pedraza era un peleador invicto, y esa es la única gran victoria que yo recuerdo a manos de Gervonta Tank Davis. Porque la pelea ante Leo Santa Cruz, todos sabíamos que Leo Santa Cruz era un peleador más pequeño que venía subiendo de categorías. De estatura es más alto Leo Santa Cruz que Gervonta Tank Davis, pero en envergadura y en frame es un peleador que no pertenecía al peso de las 130 libras. Ya después ahí Gervonta Tank Davis obviamente ha derrotado a peleadores como lo es Gamboa, como a Héctor Luis García, y ya ahora recientemente a Ryan García, un peleador que obviamente por boca de ellos mismos decían que Ryan García no era un peleador completo, que Ryan García era un youtubero, un peleador del montón. Y pues bueno, Gervonta Tank Davis le ganó por knockout, una pelea que generó muchísimo morbo, mucho dinero, no porque fuese una pelea 50-50, simplemente porque fue una pelea mediática, una pelea muy mediática, porque Ryan García, hay que reconocer que tiene muchísimos seguidores, y es por eso que vendió bastante bien esa pelea. Pero la realidad es que Gervonta Davis nunca se ha enfrentado a peleadores de la elite. Como ya lo he dicho yo en otros videos, la categoría de las 135 libras
está cargadísima de talento. Y Gervonta Davis ni siquiera se está hablando que se vaya a enfrentar a ninguno de los peleadores grandes en el peso de las 135 libras. No se habla que se vaya a enfrentar a Shakur Stevenson. No se dice que se vaya a enfrentar a Devin Haney. Ni siquiera a un Edwin de los Santos. Ni a un Pitbull Cruz. La pelea con el Pitbull Cruz tal parece que ya no se ha hablado mucho de esa pelea. No se dice nada en la carrera de Gervonta Davis que vaya a enfrentar a algún nombre grande próximamente en el peso de las 135 libras. Y él se pone a hablar de un peleador como lo es Terence Crawford, que en este momento es el campeón indiscutido en el peso de las 147 libras. Gervonta Davis ni siquiera es campeón en el peso de las 135 libras, ni en el peso de las 140 libras como lo están queriendo vender. Tiene por ahí algunos cinturones de Burger King que no valen la pena. El mandamás en las 147 libras ya sabemos que es a Terence Crawford. Y en su momento en el peso de las 140 libras, cuando Gervonta Davis ganó ese cinturoncillo a Mario Barrios, en ese momento Josh Taylor era el campeón indiscutido en 140 libras. Y en 135 libras el campeón indiscutido es Devin Haney. Así que Gervonta Davis no tiene ningún cinturón relevante. No es campeón. Para mí no es campeón. Esos campeonatillos que tiene por ahí de Burger King para mí no valen la pena. Como ya lo había dicho también en el caso del Pitbull Cruz, que tienen cinturones de chocolate que no valen la pena. No vale ni la pena mencionar de qué son esos cinturones porque son cinturones que no sirven para nada. Así está la cosa con Gervonta Davis. Creo que está un poco desubicado. Se le botaron las canicas y está hablando simplemente mierda. Yo pienso que es un poco de envidia que está recibiendo mucha atención en este momento Terence Crawford, porque se ha consagrado como uno de los peleadores grandes del momento, no solo del momento, pero ya en la historia del boxeo. Ya se puede mencionar el nombre de Terence Crawford. Y creo que Gervonta Davis sabe eso. Y eso pues le causa un poco de envidia al morro. Pero bueno, él puede hacer su propia historia si se decide a pelear con los nombres grandes y se deja de mamadas. Pues vamos a ver qué pasa en la carrera de Gervonta Davis. Espero que por lo menos en su próxima pelea anuncien una pelea relevante y no vayan a salir con otro cartucho quemado por ahí. Pues vamos a ver qué pasa, raza. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye bye.